sea, el dolor es muy, muy fuerte. Yo llegué a desmayarme de dolor. Hubo cosas muy puntuales, incluso había un daño para mis hijos en unos alimentos que nos entregó. Mis hijos se me enfermaban cada 8 días, unas gripas súper fuertes. Ustedes me habían sentada en los videos, pero ustedes no saben lo que yo había llorado antes para poderme sentar así. Y lo que el médico me decía, mira, estás en un riesgo muy alto de tener un cáncer. Me fui al baño a llorar y yo llorándole y le dije, Dios, te entrego a Ana Sofía y a Santiago, mis hijos. Y aparece con un manto. Dijo, no, mi niña, soy Fátima y estoy aquí para ayudarte. Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, a un nuevo episodio del Closet Profesional. Hoy estoy muy emocionada porque cuento con la compañía de mi querida Juliet Bautista, que es una persona que conozco hace ya un buen tiempo, con quien además hemos tenido la oportunidad de colaborar, pero también recientemente hizo parte de mi formación llamada Método Lighten. Y bueno, es uno de esos casos de éxito que me encantan y es una de las razones por las cuales la invité a contar justamente su experiencia. Y pues, bienvenida mi querida Julie, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber sido parte de este proceso tan maravilloso que ya van a saber. Así que no se van a poder perder, mejor dicho, de principio a fin. Soy Juliet Bautista, soy coach energética, instructora de yoga, reikista. Mañana recibo mi certificación. Bueno, más allá de los títulos, una trabajadora de la luz que está al servicio de la divinidad para conectar de corazón a corazón con cada una de las personas que nuestro Padre ponga en nuestro camino. Maravilloso. Bueno, mi querida Julie, y comencemos hablando justamente de tu experiencia siendo coach energética, angeóloga, profe de yoga y tu experiencia con todo el mundo, digamos, de la parte espiritual, pero oscura. ¿Cómo fue para ti o en qué momento te diste cuenta que esto era lo que te estaba afectando? Bueno, fue aproximadamente un año, debido a que debían hacerme pues una cirugía de emergencia, la cual en ese momento pues no la quise recibir. Preferí esperar porque pues era muy diferente el procedimiento. Si se hacía de emergencia, pues iba a quedar con una cicatriz muy grande, los riesgos eran mucho más grandes. Entonces me esperé, ya por la laparoscopia iba a ser completamente diferente, que después nos dimos cuenta y lo vamos a ir contando durante el podcast, a qué provenía todo este dolor, el sufrimiento y pues todo lo que estaba viviendo en su momento. Wow, o sea, todo comenzó como en el plano físico. Te diste cuenta de que había un tema energético, pero porque tu cuerpo te lo estaba mostrando físicamente. Sí, inicialmente lo llamaron como endometriosis, ¿no? Esa fue la enfermedad que me diagnosticaron por el dolor crónico que tenía. O sea, yo llegaba a urgencias y era paciente con dolor crónico, ¿sí? Ujú. Lo ideal sería, o lo que tenemos es instalar el Mirena. Ya voy para 6 años. Hace un año me lo cambiaron en la cirugía porque me hicieron cirugía, pero lo cambiaron, pero yo ya llevo un proceso de 5 años con el Mirena, porque esto lo que hace es como enviarle una señal a mi útero con hormonas que solo va localizado, de manera que piense que estoy en embarazo y así no genere sangrado, porque ¿qué pasa? Cuando hay endometriosis, el ciclo menstrual es demasiado fuerte, o sea, el dolor es muy, muy fuerte. Yo llegué a desmayarme de dolor en varias ocasiones porque era demasiado fuerte, el sangrado aumenta, o sea, es bastante difícil vivir con ese dolor, pero ¿qué pasó? Que ya durante los últimos 5 años, a mí sí, yo había tenido adenomiosis, pero la adenomiosis se puede manejar, ¿sí? Entonces, cuando me colocaron el Mirena era para que yo no sangrara, no menstruara y así evitar el dolor. Ya. Pero ¿qué sucedió? El dolor empezó desde el 2020 hasta el 2025 todos los días. O sea, ya no se trataba solo si era en mi proceso de menstruación, sino era todos los días. Ok. Inflamación, dolor, brote, Ujú. o sea, es que hasta para hacer chichi dolía, o sea, y me Wow. hacían exámenes
de sangre, de orina y todo salía bien. O sea, decían, no, es por la endometriosis. Ok. ¿Y en qué momento te das cuenta que no es algo únicamente que provenga de tu cuerpo físico, sino también que está asociado a una ahí, discordancia energética? Eh, Precisamente estaba en una sesión de registros akáshicos y me muestran que la chica está recibiendo pues magia negra, ¿no? Entonces, cuando terminamos la sesión, yo le recomiendo que pues se revise por un sacerdote, le digo, mira, los ángeles te recomiendan esto, pero veo que es mucho más fuerte, pero necesitas fortalecerte a nivel mental, a nivel físico. Los ángeles, tus guías están ahí para ti, pero requieres ayuda. Entonces ella me habla de un padre, de un sacerdote en ese momento, me dice, él es exorcista, no sé qué. Y yo le dije, mira, yo quiero ir, yo Ajá. quiero ir. Lo sentiste, como Yo que lo sentí y yo necesito. sentí a Ok. Arcángel Miguel a Ujú. mi lado y me dijo, tú tienes que ir. Y ahí yo ya empecé a escuchar más a Arcángel Miguel, porque él ya me lo venía diciendo, mis guías ya me lo venían mostrando, pero yo fui terca. O sea, ellos me lo mostraban en meditación, en oración, todo el tiempo, pero yo era no, no, no. Ujú. Y ese día decido ir. Ok. ¿Y cómo, o sea, es decir, porque sientes que fuiste como terca, ¿no? Al no captar esas señales, de pronto tú sentías que podían provenir de tu mente, de tu ego, de... Yo sentía que provenían de mi ego, porque esta persona, quien hizo como todo este trabajo energético, es muy espiritual. Todos lo somos. ¿Sí? Todos hay que partir de ahí, todos somos seres espirituales, pero esta persona se muestra como alguien demasiado o sea, buena persona, Ajá. ¿sí? O sea, ya, pero es Entonces, espiritual, es de una sí, religión, alguien. es muy religiosa. O sea, es Ok. una persona muy religiosa, es una persona que te ve y te dice, te quiero mucho, Dios te bendiga, tú estás viviendo una situación difícil y es como, mira, te traje esto para que tú estés mejor. Ok, Entonces es era tan difícil difícil desconfiar de una de persona una así. persona así y siempre con una sonrisa, con un abrazo, como, oye, te quiero mucho, eres una gran persona, estoy aquí para ti. Entonces, para mí eso fue súper difícil de decir, yo decía, no es producto de mi mente y no son, pues, que Dios y los ángeles me lo estén mostrando, ¿no? Ajá, total. Entonces era difícil. Ok, y entonces el sacerdote te lo confirma. Entonces yo llego y cuando yo entro, él se queda una vez mirándome y me dice, wow, o sea, la cara de él fue como, wow, ven, siéntate. Y me empieza a decir todo, ¿no? Me empieza a decir todo, cosas que estaban ocurriendo en mi casa, salían gusanos, yo soy súper con las cosas de mi casa, o sea, todo tiene que estar impecable, limpio, oler rico, o sea, a mí me gusta que todo esté, mejor dicho, que la cama, sí, Perfecto. sí, o sea, lo he trabajado porque era demasiado perfeccionista, que no haya polvo, que los baños, o sea, huelan delicioso y salían gusanos de la nada, sin haber basura en la casa, o sea, cosas raras. Mis hijos se me enfermaban cada 8 días, unas gripas súper fuertes, pues yo enferma. Pasaban cosas muy extrañas, llevaba flores y se me marchitaban a los 3 días, se me morían. Entonces, después de ir al sacerdote, recordé también que con un grupo de amigas habían hablado de una chica que estuvo en una certificación que yo había hecho antes con ellas. Me dijeron, mira, esta niña es súper buena, ¿por qué no consultas con ella? Ujú. Y me puse en contacto con ella me da una cita y me dice todo lo que está pasando también. O sea, ya no era solo el sacerdote, era la niña. Y es importante acá porque van a decir, no, es que tú llegaste y le contaste todo al padre y le contaste todo a la chica. No, yo trabajé 10 años en investigación científica y yo iba muy como solo mi nombre, Ajá, sí. solo mi nombre para que revisen mi energía y fecha de Ujú. nacimiento si lo requieren. Pero la verdad, cuando me vieron ya, o sea, como me dijo la chica, es que no soy yo. O sea, tú entraste a la llamada y Arcángel Miguel se me paró al lado y él tomó el lugar. Y lo primero que me dijo Arcángel Miguel fue, te lo he dicho una y otra vez, no tenías que llegar hasta acá.
pero por no hacer caso. Pero tranquila, aquí estamos para ti. Ujú. Y empieza a decirme situaciones, o sea, la chica no sabía nada, la angeóloga no sabía nada, al igual que el sacerdote. Y yo lloraba y lloraba porque de verdad yo sentí que yo no estaba hablando con ella, sino con Arcángel Miguel directamente. Wow. O sea, todo fue así. O sea, el día que tú te viste con ella, que tú ibas por esto, empezó a decirlo todo, 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 todo. O sea, con esas personas tú te viste todo. En la comida que te dieron, todo. Y eso ingresó a mí porque ella ya llevaba 3 años, esta persona ya llevaba. Voy a hablar de él y ella, la verdad. Entonces, si en un momento digo ella o él, es porque quiero dejarlo de esta manera. Más que darle un nombre o si es masculino, si es femenino, es una persona. Sí, Es total. una persona, Ajá. ¿sí? Porque pues en el fondo es un ser de luz también, solo que se desconectó. Y eso estaría muy lindo aclararlo justo en este momento, y es que a veces tendemos a pensar, y esto lo hemos hablado también las Sí. dos, que las personas que hacen este tipo como de magia negra, de trabajos y demás, pues son personas malas, ¿no? Sí. Como que nos Ujú. quieren realmente ver mal, que pues tienen un corazón muy oscuro, muy dañado, muy todo. Y en efecto, puede que sí estén muy heridos y muy heridas, pero en realidad están eso, desconectados de sí mismos, Sí. de su luz. Ujú. Entonces, muchas veces, y lo hemos hablado un montón en Método Lighted, Ujú. una de las Sí. cosas que más nos ayuda justamente a salir de ese tipo de hechizos o ese tipo de magia negra, ese tipo de brujería o lo que sea, es justamente desearle el bien a quien nos ha hecho un mal. Sí. Es poderosísimo. Entonces, Ajá. es bello que lo comentes así. Y ver la luz en esa persona, o sea, yo la veo Total. o lo veo como desconectado de la luz. O sea, se desconectó y le pasó, porque en el fondo sí hay cosas buenas en esa persona, o sea, sí lo hay. ¿Y tú hoy en día has logrado generar ahí como, digamos, una mejor relación con esta persona? Yo me alejé completamente por el bien, Ok. ¿sí? Por mi bienestar, por el bienestar de mi familia, porque ¿qué pasa? Ah, Cuando no me volviste a alejo de saber esta nada. persona, no, yo perdí contacto con esta persona, o sea, Ok. corté de ahí de una vez, Ujú, porque dije, no me hace bien. Además, porque yo soy muy confiada, ujú. demasiado, o sea, si tú me abrazas, yo siento que ese abrazo es genuino, ¿sí? Yo no, o sea, no estoy buscando como la malicia en la gente porque no me interesa, o sea, yo digo, me quedo, y siempre lo hablamos con mi esposo, quedémonos con lo bonito de la gente. Pero ¿qué pasa? Que aquí yo puedo volver a caer muy fácil y los guías, mis guías y mis maestros y Arcángel Miguel fue un no rotundo, o sea, tú no puedes volver a estar en contacto con esta persona. O sea, Ok. tienes que alejarte porque lo va a intentar hacer nuevamente. Pero si le envías luz. Claro, en las meditaciones le envío luz, mucha luz. Y cada vez que mi mente me quiere llevar como mi ego con la rabia, como de por qué, digo, ¿para qué? Ya lo sé y es lo que importa en este momento. Y le envío luz, o sea, me conecto a Dios y lo visualizo con Dios, o sea, conectado a la luz de Dios. Y eso de una vez me saca de cuánto pagó, pero por qué lo hizo, pero si me quería, pero entonces como que respiro y pues hice un trato también con mi esposo. Le dije, mira, cada vez que tú veas que yo estoy cayendo en eso, sobre todo al principio cuando empezamos también a trabajarlo contigo porque hiciste parte de este proceso, Ujú. ayúdame a salir de ahí. O sea, recuérdame que esta persona también está conectada a Dios. Claro. Sí, recuérdame eso y ya con eso vuelvo nuevamente a mi centro y pues también le digo a mis ángeles, o sea, ayúdenme a recordar, a no caer nuevamente en eso, en señalar, En ¿sí? juzgar En juzgar, totalmente. sí. Wow, wow, Ujú. tremendo. Y entonces, ¿tú sientes que esto pudo haber ocurrido en parte porque tú perdiste un poco tu soberanía sobre tu energía en algún Sí. momento? ¿Pasaste por alguna Sí, situación puntual? sí, porque en ese momento, mira, de esta situación, mi Angie aprendió a poner límites, Mm. eh, a reconocer que sí, en todos hay cosas buenas, pero no con todo el mundo me puedo abrir, ni todo el mundo puede entrar a mi casa, que mi casa es mi templo, es sagrado, y puedo no estar de acuerdo, pero también tengo que ver un poquito más allá
Y cuando mi intuición, cuando mis guías, cuando mis ángeles me estén diciendo no es, pues no intentarlo más, Ujú. ¿sí? Y adicional, ayer lloraba mientras venía en el avión de gratitud porque yo decía, o sea, conocí una de las mejores herramientas como el Reiki, radiestesia, radiónica. O sea, yo decía, wow, o sea, el poder de los gráficos, de la divinidad, es que todo es tan perfecto. Y a raíz de esta situación, pues nosotras ya nos conocíamos Ujú. años antes, desde lo virtual, Sí, sí, sí. pero, pero aprendimos muchísimo y crecimos, siento que juntas en todo este proceso. Fue algo muy lindo porque pues Angie me ayudó, además buscamos varios sacerdotes porque en esa duda, ¿no? De no queremos juzgar, con mi esposo siempre la tuvimos claro, no queremos juzgar, no queremos señalar, qué tal que sea un error de las dos personas primeras, o pero si sí lo es y caemos otra vez, pero como si no sabían Claro. nada de lo que había sucedido y cómo nos dejan, o sea, cómo nos dicen cosas tan puntuales como regalos que nos había hecho y que llevaban magia negra, ¿sí? Porque Wow. hubo cosas muy puntuales, incluso había un daño para mis hijos en unos alimentos que nos entregó. Y esos alimentos, afortunadamente, mis hijos los rechazaron y no se lo quisieron comer. Pero cuando iniciamos el proceso, eso estaba dentro de la nevera. Ok, wow, Estaba dentro de la nevera. tremendo. Sí, y nos dicen, están dentro de la nevera y la forma que tenían y dentro de qué estaban. Claro, O sí. sea, son cosas que tú dices, No, pero sí, no, no hay ¿cómo? lugar a duda. Y 5 personas Claro, sí, de total. diferentes No lugares, se conocían entre sí. no se conocían entre sí, que lo único que sabían era mi nombre y el de mi esposo, Wow, tremendo. ¿sí? O Ok. sea, es una cosa impresionante que tú Pero tú sientes que, digamos, el abordaje que se le dio a este caso desde la parte, pues, de la iglesia, de los sacerdotes y demás, ¿te ayudó en alguna medida o sientes que te hizo sentirte un poco más como víctima o cómo lo sentiste tú? ¿Cómo fue tu experiencia? siento que me ayudó, pero es que yo siempre, como te decía mi Angie, en algún momento trato de darle la vuelta a todo y saco lo mejor de cada situación, ¿no? Y pues estuviste tú también. Entonces, eh, lo traté de tomar y eso fue algo, perdón, que le dije a mis ángeles, no me dejen caer en el papel de víctima. Y si caigo en el papel de víctima porque lo viví y al principio Ujú. yo creo que más de una vez me escuchaste, yo creo que a Angie le provocaba como, uy, Juliet, por favor. Pero caía o tú me sacabas o los ángeles me sacaban o mi esposo me sacaba de ahí. O sea, tuve una red de apoyo en ese momento. También Ok. aprendí a pedir ayuda porque antes vivía mis procesos sola. O sea, mi luna es Escorpio y Escorpio Claro. es el latigazo profundo, yo me destruyo y salgo o sea, de aquí sale una nueva versión de mí, no importa, pero nadie se va a enterar, Ajá, porque de mí van a ver esa parte linda, van a disfrutar. O sea, no voy a meter a nadie a mi caos, ¿no? Y esto fue, no, sí necesito meter gente en este momento en mi caos porque si no me hundo. O claro. sea, me hundo porque no, o sea, ya sola no puedo. Y por eso fue tanto la lucha, porque durante los 4 años intenté no meter a nadie. Y el último año, cuando ya me permití recibir la ayuda, fue totalmente diferente. O sea, ahí logré salir a flote. Ujú. Además, porque hubo un momento de rendición, o sea, es que vivir con dolor y dolor crónico es muy difícil, o sea, levantarme y no tener fuerzas para hacerlo era Sí, difícil, o sea, no podía hacer yoga. Hacer tremendo. yoga, quedaba en el piso tendida y mi hijo, que en ese momento estaba más chiquito, ahorita tiene 10 años, o sea, esto empezó cuando él tenía 6 años y me tenía que ayudar a levantar y a veces ni podía, porque el Wow. cuerpo se me ponía pesado del dolor y yo solo lloraba y me decía, ¿quieres que llame a papá? Y yo, llámalo. ¿En qué momento sientes que realmente comenzó como este tema de magia negra o de brujería y cómo se fue intensificando? En el momento que me fui de Bogotá, en un cambio que hicimos, Ok, sí, que nos fuimos a Pamplona, ahí empezó todo el proceso.
Okey. Sí, Y se intensificó hasta que se comenzó a sí. intensificar como tal esa energía y a molestar tu cuerpo, como A a molestar mi generar. cuerpo. Claro, porque Ajá. médicamente decían en Pamplona es ansiedad y estás viviendo un estrés crónico. Pero este estrés crónico no era por mi vida. Mira, la voz se me va. No era por la vida, porque yo miro y amo a mis hijos, amo a mi esposo, amo o sea, lo que estamos construyendo, Claro, pero yo me sentía incoherente. Y yo decía, ¿por qué puedo ayudar a otros a ser felices, pero yo no me siento feliz? Me siento total. tan vacía. Ujú. Y me sentía tan diferente de cómo me sentía aquí en Bogotá a cómo me sentía allá. Y yo amo Pamplona, o sea, no crean. Por eso sigo yendo a Pamplona, porque no tiene nada que ver la ciudad con lo que me pasó. O sea, Claro. es aparte. Allá nació mi hijo Santi, entonces. Pero allá empecé a sentirme muy mal, Angie. O sea, yo decía, pero ¿cómo si medito? ¿Cómo si oro? ¿Si me alimento bien? Si Ujú. hago ejercicio, aún con dolor intento hacer yoga, de sentarme, es que estar así sentada como lo estoy haciendo hoy, era, o sea, ustedes me veían sentada en los videos, Sí. en las sesiones, pero ustedes no saben lo que yo había llorado antes para poderme sentar así, Wow. o lo que me tenía que aguantar para que no me vieran llorando, y no porque quisiera tapar las cosas, sino que era mi proceso que yo ni siquiera entendía en ese momento lo que estaba ocurriendo. O Claro. sea, yo no sabía lo que, o sea, sabía que, bueno, endometriosis, que fue lo que dijeron al final, y estrés, ansiedad, pero ya ansiedad a otro límite, perdidos dientes en ese proceso por el bruxismo, el apretar, porque fue un estrés crónico que se desarrolló, o sea, mi sistema nervioso, lo que más atacaron fue mi sistema nervioso y mi sistema reproductor. Tremendo. O Y sea, cuando, en cuanto al sistema reproductor, en cuanto al útero, cuando fuiste como tal al médico, ¿te dijo algo al respecto? ¿O para él era claro que era endometriosis o cómo fue el proceso? ellos me hicieron varios análisis y ecografías. Y en las ecografías, al final, en lo que fue en el 2023-24, porque tengo las ecografías desde 2020, 21, 22, decían en el último, 2023-24, habían adherencias. Entonces empezaron a haber adherencias. Entonces el ovario derecho estaba torcido y adherido al útero. La vejiga estaba adherida, el intestino estaba adherido, en lo que se alcanzaba a ver. Ok. Entonces, ¿qué me decían ellos? Claro, por eso no puedes correr, porque es que yo a veces iba caminando normal, además amo caminar, una de las cosas que disfruto es caminar, se me iba el pie derecho y el último año los síntomas aumentaron. Entonces yo iba caminando y yo sentía como si, yo le decía a mi esposo, siento como si yo llevara una bola gigante de estas de hierro pesado porque no me dejan dar. O iba dando el paso y se me iba la pierna del dolor. Era algo que me pasaba. Yo decía, será la ciática, pero si yo estoy estirando, con dolor yo trataba de estirar. O sea, yo trataba de hacer mis cosas, de seguir caminando, de mantenerme pues como con bienestar, ¿no? En lo que podía. Pero eso era terminar llorando de la frustración y del dolor. Entonces yo caminaba y a veces le tocaba a mi esposo correr, agarrarme porque él veía cuando sentía como si algo se me clavara en el útero, en el ovario, sobre todo el derecho, ¡pram! Bajaba como si lo desgarrara y pasaba por la pierna. Entonces era como que yo me cogía y Wow. quedaba pálida, según lo que me dice mi esposo, me dice, tú quedas pálida, o sea, o quedaste pálida, te traigo agua, te alzo, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Dame tiempo y me recupero, ¿sí? O me iba a levantar de la cama y no podía del dolor. Cargar a mis hijos, o sea, en el 2024 más o menos vivimos en un apartamento de quinto piso, sin ascensor. Bajar esas escaleras era una cosa, subirlas igual. Y eso nos llevó a mudarnos, nos tocó mudarnos, porque era como, o sea, no era viable para mí, ni Claro. siquiera para ir a la tienda podía muchas veces porque el dolor era impresionante. O sea, una cosa es decirlo y otro lo que se vivió en su momento. Mm. Fue una época de mucho dolor, pero el dolor me transformó, porque así decidí hacerlo. O sea, yo decía, o el dolor me va a hundir o me transforma. O sea, Ujú. esta situación tiene que sacar una mejor versión de mí, porque no va a ser en vano. O sea, no puede ser en vano. Total, me encanta. ¿Cómo fue tu proceso de sanación? O sea, ¿en qué momento
dijiste, ok, esto realmente está asociado a lo que he venido experimentando a nivel psicoemocional, porque además de todo sabemos que cuando este tipo de situaciones ocurren, pues primero comienza a afectar nuestro campo espiritual, después nuestro campo mental, después nuestro campo emocional y poco a poco va llegando al cuerpo físico. Digamos que el cuerpo Sí. físico es el último recurso que tiene nuestra energía para manifestar que hay algo que no está funcionando bien, que hay un desorden, que hay una incoherencia, que hay una discordancia y entonces ya ahí es como hay dolor y se comienzan a desordenar, ¿no? Se comienza a desordenar la materia, pero se desordena la materia porque se estaba desordenando desde hace un buen tiempo la energía. Sí. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo de entenderlo y comenzar tu proceso de autosanación? Bueno, empezó después de caer en cuenta cuando fui al médico. Primero, una de las doctoras que me atendió me dijo, mira, ¿cómo estás? Deberíamos medicarte. Sí, para la ansiedad, porque pues es peligroso para ti. Pero yo no siento que te deba medicar. Yo quiero confiar en ti. Y hoy se lo agradezco. O sea, de verdad, infinitas gracias. Porque ella me dijo, no, tú tienes muchas herramientas, úsalas ahora para ti, úsalas. Entonces ahí en ese momento y después que voy con mi ginecólogo, que es el que me atiende ahora desde hace un año hacia acá, 2 años para acá, Ujú. perdón, él me dice, fue una pregunta que yo creo, él no sabe toda esta parte energética. Tienes que ir a Entonces, contarle. sí, tengo que ir a contarle porque él me Claro. decía después de que me operaron, pues ya ustedes van a saber, y me decía, no, esto, ¿cómo? ¿Por qué? No entiendo qué pasó. Entonces me dice el doctor, ¿y tú te has preguntado qué sucedió desde el 2020 para acá a nivel emocional? Y yo me quedé así. Me dijo, cuéntame un poquito. Entonces le dije, mira, cambié de ciudad. Dijo, bueno, vamos bien. Ujú, ujú. Y esa pregunta, o sea, ahí hablamos un rato, pero esa pregunta me generó una cosa aquí y aquí. O sea, yo me fui con esa pregunta. ¿Qué está sucediendo en mi vida a nivel emocional para que esto haya sucedido? Y ahí empecé a buscar respuestas. Entonces, en ese momento tú estabas también con el método Leiten. Era la primera certificación, La primera generación, la sí. primera generación. Ajá. Entonces, yo lo vi, yo dije, ay, a lo mejor eso es lo que yo necesito. Ujú. Recuerdo que en ese momento no pude empezar la certificación, pero sí empezamos un proceso contigo de tú hacerme Reiki, de ponerme gráficos. Ahí inicié todo este proceso a raíz de, o sea, de esas preguntas, de que no me medicaran y después de que el doctor me preguntara esto, empezó todo este proceso. Yo dije, vamos a buscar, o sea, ¿qué me está hablando mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? Ujú. Además, porque me sentía frustrada, o sea, yo lloraba y yo decía, pero no estoy siendo coherente, o sea, no estoy siendo coherente y después de una llegada de urgencias donde ya me dijeron, mira, ¿para qué vienes? O sea, si tú quieres que te hagamos cirugía de emergencia, está bien, ¿sí? Pero no tienes que venir porque aquí te vamos a dar acetaminofén y para el dolor que tú tienes no te va a servir, porque Claro. ya habíamos probado con unas pastillas más fuertes y casi de, o sea, Wow. sí, no me, o sea, yo soy muy sensible. Por la misma sensibilidad energética que tengo, Claro. también hay medicamentos que no me pueden dar, Ujú. ¿sí? Ya me ha pasado. Entonces, ahí busco en ti este apoyo y empezamos a ver más cositas. Y coincidía con lo que los sacerdotes me habían dicho, con lo que la angeóloga me había dicho. Entonces, en ese momento empiezo a tomar ya el control sobre mi vida y hubo un momento muy importante y es que después de llegar de urgencias, me fui al baño a llorar porque es que ya ninguna pastilla me hacía y tenía que estar orinando cada minuto. O Claro. sea, era una cosa, y el dolor, el ardor, pero yo decía, pero si me hicieron exámenes y todo está bien. O sea, en ese momento me acordé de Balasana, Ujú. rendición total, Una postura así. la postura, me acosté en el suelo del baño con mi frente a llorar y a llorar. Yo creo que pasaron más de 2 horas y yo llorándole y le dije, Dios, esta parte para mí es muy dura porque le dije, te entrego a Ana Sofía y a Santiago, Tus hijos. mis hijos. O sea, si yo estoy aquí para ser mamá, ni siquiera lo estoy cumpliendo.
porque no estoy a mi 100. Te los entrego completamente. Pero lo único que yo te pido es que tú tomes el poder y la soberanía sobre mis hijos, porque yo sé que crecer en este mundo sin su mamá no va a ser fácil, Claro. no va a ser fácil y tengo miedo por ellos. Pero si tú, Dios, me dices que tú tomas el control sobre la vida de ellos, llévame. Llévame porque yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Yo no quiero vivir más con dolor, sintiéndome que no soy coherente, porque siendo coach, brindando bienestar a otros, ¿cómo es que yo no estoy sana? ¿Sí? Y no estoy bien para ofrecerles mi 100% a mis consultantes. Y tú sabes lo que amo mi trabajo, se lo decía a Dios. Y, y Herman, si se casa, que se case un día con una gran mujer que reconozca y acepte a mis hijos tal y como son, ¿sí? Que los ame y que él pueda ser feliz y que él pueda vivir su vida sin mí, pero con sus hijos y con quien él desee en su momento. O sea, ahí en ese momento como que organicé mi vida de cierta manera, le dije, pero si me vas a dejar, sáname y muéstrame lo que yo tengo que hacer. Y en ese momento, estando ahí en rendición, yo veo un corazón. O sea, llega una imagen de un corazón. Y yo digo, es el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando me dice no, no, y era una voz de mujer. Y aparece con un manto. Era un tono muy similar a este, pero con un borde dorado. O sea, una cosa. Me dijo, no, mi niña, soy Fátima y estoy aquí para ayudarte. Yo ahí ya, el llanto que tenía de dolor, de rendición, yo dije, no. O sea, lloraba de felicidad y yo nunca había conectado con la Virgen. O sea, yo no puedo ser hipócrita y decir, no, si es que yo, o sea, es decir, Sí, no. no, yo nunca había sentido conexión. Mi mami sí, o sea, mi mami es de hacer el rosario y sí, yo la acompañaba a hacerlo, pero por compromiso con mi mamá. Sí. No porque yo fuera, o sea, yo ni siquiera sabía que existía la Virgen de Fátima. Wow. O sea, yo no sabía, pero su manto era una cosa impresionante y divina. Y yo dije, aquí ya viene todo, ahí decido llamarte, porque sabes, no te escribí, sino que te llamé de Angélica, estoy pasando por una situación, requiero ayuda. Y empezamos todo el proceso contigo, que me fuiste guiando. Ya después dije, no, pues entro a certificarme porque eso es demasiado maravilloso. Y hacerte cargo como tal de tu propia energía, De a mi propia volver a energía. tu soberanía energética. Volver a mi soberanía y recordar que siempre he estado siendo Sostenida. sostenida. O sea, Total. siempre estoy sostenida. Que es que creo que es eso, ¿no? Es como que se nos olvida de lo poderosos que somos, porque al final estamos siendo sostenidos por una energía mayor. Ajá, y es como que somos eso, somos los canales, pero hay una fuente que nos sostiene realmente a todos y que hace que podamos elegir de nuevo. Sí. Entonces también eso es muy lindo. ¿Y qué fue lo que más te asombró de todo tu proceso? El sanarme. Mira. Sí, no, esa El parte fue eso de para todos. cito para todos los de Método Lighten fue como, wow, qué Sí. lindo. Fue un proceso muy bello ya al final, porque fue un año, ¿no, mi Angie? Haciendo radiestesia. Radiestesia es el análisis de la energía y radiónica es ya el tratamiento con gráficos. Exacto. Y Angie nos enviaba unas hojitas para hacernos autorreiki y todos los días, ¿no? Si se me pasaba un día tenía que volver a empezar, pero no Sí, importaba. total. Y lo hice muy juiciosa, muy a conciencia, reiki, radiónica, radiestesia, reprogramación neuronal. Nati también hizo parte del proceso, que es mi mentora en coaching. Entonces fue un proceso súper bello donde me sentí sostenida por ustedes, em, y empezar a hacerme autotratamiento y empezar a ver que el dolor disminuía, que mi forma de pensar disminuía, o esos pensamientos Muy intrusivos. intrusivos, esos pensamientos que yo decía, esto no es mío, Claro. esto no me pertenecen, porque eran como voces, y aquí es algo importante, por ejemplo, como ir en el carro con mi esposo y sentir algo que me decía, quítate el cinturón y lánzate en una autopista. Tremendo.
O sea, entonces empezar a reconocer esos pensamientos y en ese momento decir Arcángel Miguel y solo con decir Arcángel Miguel sentir cómo esa energía se iba y yo quedaba así como con el pecho, pero los ángeles ahí ayudándome, ese proceso fue muy lindo y, o sea, sentir esa conexión que siempre está con Ujú, Dios, con los ujú, ángeles ujú. y cómo Dios a través de su sabiduría divina va poniendo las personas que nos corresponde recibir en ese momento de nuestra vida fue algo muy lindo. Y en junio, el 3 de junio, estaba la cirugía programada. Eso fue 2025, ¿verdad? 2000, hace un año. Ajá, O sea, sí. hace un año, ya ahorita, sí, ay, Sí, estamos súper claro, cerquita. ya, o sea, pasó ya, hoy Ay, es, pasó. claro, fue hace un año porque estamos en, el 3 de junio era la cirugía. Ajá. Y, ay, wow, y esto lo voy a contar, yo sé que es algo aparte, pero es un paréntesis. Ese día me hacían la cirugía, mi hijo sufre un accidente jugando fútbol, un niño lo empuja, bueno, él se cae, tuvo una fractura nivel 3, bueno, era la más alta, es que ya no me acuerdo porque me quedo con lo bueno. Total. Y la fractura no era solo la fractura, sino que su brazo se giró, o sea, tenían que volver a acomodar. Mi hijo, para los médicos, mi hijo perdía la movilidad de su brazo, tanto en extensión como flexión, ¿no? O sea, hacer esto, decían que él no lo iba a poder hacer, que iba a Mm. perder algo. ¿En qué grado? No sabían todavía, porque como me decía el médico, yo tengo que ser honesto contigo, o sea, Ujú. puede que él lo vaya a mover un poco, puede que mucho, o sea, no sabría, además porque yo en la cirugía puedo hacerle algún daño, algún tendón, algún nervio y hasta ahí llegó el brazo, o puede perder también el brazo. ¿Por qué lo digo? Porque como yo ya venía con radiestesia radiónica, con Reiki y reprogramación, Ujú. yo recuerdo que les escribí, ese día me cancelan a mí mi cirugía y pasa lo de mi hijo. Y yo ese día estaba angustiada porque yo quería mi cirugía. Yo dije, ya que me quiten lo que tengan que quitar. Incluso le dije a mi esposo, si me tienen que quitar el útero, que me lo quiten. Ujú. Ya después resolvemos. Pero si está muy mal, que me lo quiten porque ya lo habíamos visto en ecografías. Claro. ¿Sí? No te hicieron ecografía antes de la cirugía, sino te la habían hecho el año anterior. El año anterior. Claro que Ajá. eso fue un error y yo también no caí en cuenta de haberme hecho una ecografía un mes antes porque hubiéramos sabido, o sea, nos hubiéramos dado cuenta lo que ya van a saber. Claro. Entonces, Que además también hablábamos que desde el ámbito médico y alopático, pues lo único que puede pasar y la única posibilidad es que esa enfermedad empeore, ¿no? Es decir, claro, para la medicina tradicional, lo que ocurre no es una sanación, no, sino es un tema de que la enfermedad va claro. avanzando. Y lo que el médico me decía, mira, estás en un riesgo muy alto, o sea, algo así de muy pequeño, o sea, alto de tener un cáncer. Entonces tenemos que retirar tejido para mandarlo a analizar para descartar un cáncer de cuello uterino, ¿sí? Ujú. Porque el dolor, o sea, todo apuntaba hacia eso, Claro. ¿no? Entonces, bueno, mi hijo le hacen la cirugía, pero, ¿por qué lo cuento? Porque a través, en ese momento, como ya sabía lo de Reiki, empecé a enviarle energía Reiki estando en la cirugía. Chibolsa. Chivols, Ajá. también les pedí a ustedes Sí. Chivols, y entonces entre todos enviándole, el punto fue que mi hijo, la cirugía fue un éxito total, salió 2 horas y media después, el doctor me dice, la primera hora yo no sabía qué hacer, pero cuando él me dice, llegó la inspiración y la creatividad, yo me puse a llorar porque yo le dije, doctor, esas son palabras de Dios. Inspiración y creatividad son de Él. O sea, Ujú, ujú. tú fuiste el instrumento, pero Dios hizo todo. Y mi hijo, flexión, extensión, como si nada hubiera pasado. Maravilloso. O sea, montamos gráficos que tú me apoyaste en Ujú. ese momento, revisamos, él le hice reprogramación para que la anestesia, o sea, mi hijo salió de una cirugía de 2 horas y media y salió como si nada. Wow. O sea, él como mamá, ya tengo hambre, llévenme a la casa, no se inflamó, no se oscureció, no, nada. O sea, Sería campo áurico y protección áurica también. protección áurica, Sí. claro, o sea, se le hizo sellado de una vez y él, o sea, se recuperó súper bien. Se le hicieron terapias, o sea, fuimos también muy juiciosos en todo el proceso, tanto lo médico como lo que a nivel energético podíamos hacer.
Y al siguiente mes, 3 de julio más o menos, o 6 de julio, me programaron la cirugía, ya la siguiente cirugía. Que esta cirugía te la habían reprogramado 3 veces 3 incluso, ¿no? veces. Sí, Okey. y fue un proceso largo con superintendencia. Ujú. Un proceso largo de ir, Sí. porque me la cancelaban era ya el día que tenía la cirugía. O sea, así como, no, pero hoy entiendo, yo decía, las señales, Dios, no necesitaba la cirugía. Y estabas en ese proceso de sanación interior que creo que No, varias veces lo hablamos cuando tú me decías: "Me estoy sintiendo más cansada, sí, estoy durmiendo más de lo normal". sí. Y yo te decía: "Claro, mi Julie, o sea, imagínate, estás gestando una sanación dentro de tu Sí. cuerpo y eso requiere mucha energía". Mucha energía. Entonces es como, wow. ¿Y Sí. cómo te fue cuando ya fue la cirugía finalmente? Ay, bueno, yo te tengo que pasar las fotos porque la gente debe ver que sí ingresé a cirugía Por favor. Sí, sí, sí. con mi gorrito y mi bata azul Sí, sí, y sí. toda Por favor, anestesiada. por favor. Sí, bueno, lo primero fue que me hacen la cirugía. La doctora nunca tuvo contacto ni con mi esposo ni con mi madre que estaban ahí afuera. O sea, ellos ya habían vivido el proceso súper duro conmigo y pues estaban como que, ¿qué va a pasar con la cirugía, no? O sea, llenos de nervios. Y yo, amor, firma lo que se requiera. O sea, ya lo habíamos hablado. Yo, mira, o sea, lo que venga, o sea, vamos a estar bien. Y la doctora nunca habló con ellos y yo llego a mi casa cuando yo veo la gasa todo al lado izquierdo, o sea, mi ombligo, porque me la hicieron por la laparoscopia, entonces ombligo al lado del ombligo y la parte de abajo hacia el ovario izquierdo. O sea, al lado del ombligo, por el lado Izquierdo, era donde tenías la gasa. tenía la gasa. Y, o sea, todo el micropore estaba todo el lado izquierdo y resulta que en la ecografía lo que más estaba afectado era el lado derecho. Ujú. ¿Sí? Ellos me decían, todas las adherencias están al lado derecho, o sea, todo está adherido al lado derecho, todo. Entonces, cuando yo llego, y ¿Pero por qué? ¿qué ¿Qué hicieron pasó? mal? Sí, yo dije, no entiendo. Entonces él me dice, no, raro. Le dije, no, mírate la historia. Entonces, bueno, esa noche no la encontramos. Al otro día mi esposo, pues, yo como que quiero saber qué pasó. Entonces, abrimos la historia clínica cuando dice, paciente no tiene endometriosis, no hay adherencias, algo así, en lo que recuerdo. Y lo único que tuvieron que quitar fue un quiste que tenía sangre en mi ovario izquierdo. Pero este nunca se había visto, o sea, yo no sabía la existencia, Mm. porque si hubiéramos sabido con Angie de la existencia de este quiste, Sí, claro, hubiéramos trabajado en él. claro, Sí, totalmente, lo totalmente. hubiéramos trabajado. Y fue curioso, ahorita recuerdo, y los ángeles me dicen, sí te lo dijimos en un momento, pero no hiciste caso. Y fue en una meditación que sentí que debía trabajar con mi ovario izquierdo, pero yo dije, no, todo está al derecho, Claro, porque ya te lo habían trabajémoslo, dicho. porque me lo Exacto, habían dicho, porque somos de ver para creer, totalmente. ¿no? Y yo lo dejé así. Ahorita me dice Miguel, no, sí te lo dijimos, pero no fue así como, sí. Y esa vez yo sentí, pero dije, no, vamos a hacerle el lado derecho porque era con las manos, la imposición de manos, de llevar energía Reiki, la energía universal para sanar. Entonces, fue una sorpresa, fue algo maravilloso porque, o sea, yo decía, ¿cómo así que estoy sana? ¿Cómo así? O sea, fue algo impresionante, el dolor disminuyó, eh, pero fue muy lindo porque cada vez que intentaban hacer algo y yo empezaba a sentir el dolor, ya los ángeles me avisaban y yo estaba muy pendiente. Le escribía a Angélica, Ujú. ya allí, mira que estoy sintiendo esto y nuevamente como esa, ya empecé a detectar los síntomas, pero ya no es de ese miedo y esa angustia, Claro. sino de, no señor, aquí ya no entra Ah, más. totalmente. Entonces, solo veo a Dios, solo veo a Dios, solo veo a Dios, ¿sí? Eso fue algo muy lindo. Entonces yo ya te escribía, te llamaba como, mira, estoy sintiendo esta angustia en mi pecho, me está pasando esto, que siento este miedo, pero siento que no es mío. Entonces montamos gráficos en ese momento. Entonces fue un proceso súper lindo.
Total, Esa, de poderte sostener a lo largo del tiempo, que también es algo muy ujú, importante, porque a veces cuando ponemos nuestra sanación en manos de otra persona, pues lo ujú. que ocurre es que cuando esa persona ya no puede estar, Sí, pues se vuelve mucho más difícil y uno dice, Dios mío, ¿y si no tengo a esta persona y si no me contesta y ujú, si se fue del país? Entonces yo sí. pierdo justo eso, ¿no? El Como es la propósito. soberanía, ajá, Ujú, sobre mi propia energía. sí. Entonces, qué lindo, me Ujú. encanta. Sí, fue un trabajo con seres terrenales, pero también del cielo. O sea, fue un proceso muy lindo de sanación y obviamente desde ahí mi conexión mucho más fuerte con Dios, con los ángeles, como de, es que lo que decía hace un rato, pensamos que tenemos que ver para creer y es no, o sea, ellos nos están tratando de proteger todo el tiempo, sobre todo los ángeles fueron diseñados para eso, para ayudarnos, para protegernos, para sostenernos, para acompañarnos y hacernos la vida más liviana, pero no creemos, porque Ujú, no nos sentimos merecedores, total. ¿sí? Entonces es súper bello empezar a conectar con ellos, ver cómo Dios a través de su infinito amor hacia nosotros nos brinda tantas herramientas que muchas veces se han satanizado y se han hecho, o sea, como, Reiki, ¿cómo así? Eso es del demonio. ¿Y qué hacía Jesús? Sí, exacto, como por O ejemplo sea, toda la simbología, los gráficos, los que también gráficos. está dentro de las iglesias, ¿no? Uno va a una iglesia, uno ve cruz Sí. celta, uno ve Ujú. cúpulas, uno ve vitrales, una Claro. cantidad de cosas que hacen que esos lugares realmente se armonicen. Eso no es algo de ahorita, sino es de hace muchísimos Muchos años, años. muchas civilizaciones antiguas, los Ujú. egiptos en sus pirámides, Sí. todo lo que tiene que ver con energía, que el otro día hablando con alguien que me decía justo eso no es de Dios, yo le decía, pues yo creo que Dios quiere vernos a todos felices, sanos, disfrutando la vida con bienestar y haciendo también el bien. Así Y si mismo. estas herramientas nos ayudan a armonizarnos, no Ujú. entiendo por qué tendrían que ir en contra de Dios si lo que hacen es Ujú. darnos más bienestar, más conciencia Sí. y más ganas de entregar luz. Entonces no creo que Sí. Dios diga como no lo hagan, No ¿sabes? lo Como que hagan. sí, como que no Claro. entiendo. Toda es Ajá. la intención. Exacto, La exacto. intención con la que se hagan las cosas. Y si tu intención es, ya iba a decir intuición, intención es desde el amor, desde el servir, el de ay, estoy viviendo este proceso duro, pero también recuerdo que yo tengo el poder de autosanarme y que eso fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó Jesús, pero lo hemos malentendido y malinterpretado. ¿Y por qué lo digo? Porque Arcángel Miguel en ese momento me trajo muchas enseñanzas de él y me decía, es que han malinterpretado tanto que piensan que poner una mejilla y poner la otra y permitir que el otro haga. Nunca está escrito eso, que lo entendieron de una manera diferente, ¿no? Entonces es como quitamos un poco el peso, el ruido de lo que hay afuera, de lo que dice el pastor, de lo que dice el sacerdote, que no está mal, ¿sí? No está mal y no está en contra porque hoy estoy muy agradecida con ellos en el proceso. Claro. Cambiaría algunas cosas, otras las agradezco profundamente. Bueno, agradezco todo más bien, porque eso nos permite también decir cómo quiero ser, qué quiero vivir, cómo quiero expresarme, cómo quiero de verdad disfrutarme la vida. Entonces es qué me hace a mí feliz, ¿no? Y si esto que yo estoy haciendo no le está haciendo daño a nadie, ¿por qué dejarlo de hacer? Exacto, ¿Sí? ¿Y total. por qué señalarlo y decir que es algo malo? Sí, en mi caso también hubo un compromiso muy profundo. Yo decía, Angélica me está dando todo, mis ángeles y arcángeles me la están dando toda, Dios me la está dando toda y Él nunca puso este aprendizaje en mí, este aprendizaje lo elegí yo, mi alma lo eligió, Total, el para qué debo descubrirlo, porque Dios es un ser de profundo amor, de infinita sabiduría. Él solo quiere que seamos felices y todo lo que vivimos, y eso lo entendí este último año, es porque debía ser de esta manera, porque precisamente después de que voy pasando este proceso, fallece mi papá, entonces es como que, bueno, una tras otra me decían, ¿no? Como que ujú, "Ay, usted acaba de vivir un proceso, la gente más cercana, y ahora todo lo que tiene que pasar con su papá, yo decía, pues finalmente lo elegimos nosotros como almas,
para experimentarlo. Y todas estas herramientas fueron las que me dieron la fortaleza. O sea, fue ver a Dios en cada una de ellas. Me dio la fortaleza, la paz, la tranquilidad, el discernimiento, porque muchas veces queremos estar bien, pero quedarnos así, ¿no? O sea, como que, ay, Dios, envíame todo. Y sí, está bien porque Él nos quiere dar todo, pero cuando se trata de transformación, debemos ponernos la camiseta. Total. Y es, yo tengo que darla toda. O sea, si hoy estoy aquí sentada, porque el propósito era otro de esa persona, ¿sí? El propósito era que yo no estuviera en este plano. Ujú. Ese lo tenía muy claro, o sea, quiero desaparecerla de este plano. Y mira que es muy interesante, esa partecita que tú dices me parece súper clave, como revisarla a profundidad, porque es que Ujú. muchas veces las personas que toman este tipo de decisiones de hacerle daño a otros, ¿no? A nivel energético, que además una de las cosas que a mí me parece más densas acá en Bogotá, tú ves en muchos postes que dice como amarres, no sé qué, de su ser Ujú. querido y ta, ta, ta. Y yo siento que la gente que realmente llama a ese tipo de números de teléfono y demás están vibrando en miedo, tienen miedo a la Ujú. soledad, tienen miedo al fracaso, tienen miedo al rechazo, quieren que alguien los salve y piensan que esa es la forma. Y es como Claro. no tiene nada que ver, o sea, no va por ahí. Ujú. Pero también siento que son personas muy confundidas, es decir, Sí. que a veces pueden pensar que lo que ellas quieren es que el otro Ujú. fallezca o le vaya muy mal o tenga una enfermedad terrible, pero que probablemente cuando eso ocurre, en los casos en los que seguramente ha ocurrido, se den cuenta que no era lo que querían, No sino era que lo que también quería. estaban siendo probablemente Ujú. víctimas de energía discordante que sabemos que Sí. está porque el mundo Ajá. invisible es mucho Ajá. más grande que el mundo lo visible, ¿no? La vez Sí. pasada hablaba con alguien de eso y me decía el 95% del mundo es invisible. Nosotros tenemos la capacidad de ver solo el 5%. Entonces hay un montón de cosas que no estamos viendo que le están ocurriendo al otro y que probablemente, así como a ti te decían, ¿no? Ujú. Quítate el cinturón y lánzate por la puerta, Sí. probablemente esa persona también estaba haciendo, em, Ujú. digamos que, Manipulada. sí, exacto, Sí. manipulada. Es que ahí está el control de nuestra mente también, el aprender a gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, el ser soberanos de nuestra Sí, realidad. Yo creo que en todo esto, en este proceso aprendí fue a eso. Y es curioso porque es lo que desde que inicié todo este camino espiritual desde hace 8 años, yo decía, mi propósito es ayudarle a la gente a recuperar su soberanía. qué Y lindo. tuve que perderme para, Para para encontrarte. encontrarme y poderles decir, yo sé lo que se siente estar ahí, estar perdida, estar con dolor, no saber qué hacer, o sea, Ujú. no tener idea ni para dónde voy, Claro, total. ¿sí? O sea, es Wow. una cosa que uno dice, wow. Y, y fue reconocer que siempre, 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 siempre estamos siendo guiados, acompañados y sostenidos. O sea, y de un año para acá, o sea, mi vida se transformó, ahora sí puedo decirlo con orgullo, hay coherencia. Y no el orgullo de, uy, ¿cómo se? No, sino ese, wow, se logró después de toda la damier que por la que pasamos, porque no fue un proceso fácil. Y no, hoy agradezco a mi familia, a mis hijos que me tuvieron esa paciencia, ese amor, eh, a mi esposo que me acompañó, Claro. porque él estuvo en todas las sesiones. O sea, yo le decía, mira, me dijeron que tal sacerdote ayuda con él. Vámonos, organízate, nos vamos. Y mis papás, nosotros nos quedamos con los niños porque en ese momento solo sabían mis papás, mi esposo y yo. O sea, ni siquiera los niños sabían todo lo que estábamos pasando. Ellos sabían mi mamá está enferma, ¿sí? Algo pasa con mamá, pero no sabían todo. Ellos sabían que era un tema del útero, entonces el niño que es más grande, como, mami, ¿tienes tu periodo menstrual? Y yo, sí, mi amor, ¿necesitas un abrazo? ¿Te traemos un chocolatico? Yo, bueno, mi amor, pero él no sabía todo lo que estaba pasando, pues, a nuestro alrededor, ¿no? Y todas y cada una de las personas que estuvieron, incluida tú, mi Angie, porque fue algo hermoso y por eso estamos hoy acá. Totalmente, totalmente. Mi Sí. Julie, ¿tú qué les dirías a las personas que están pasando por una situación similar y que de pronto están incurriendo en alguna falencia, algún error en el cual tú dices, como fue pucha, esto en lugar de elevarme me estaba hundiendo más, pero no lo podía ver?
¿Qué crees tú que les serviría a ellos? No se pregunten el por qué. El por qué no interesa, ¿sí? Una persona que se atreve a hacerle daño a otra es porque está desconectada de Dios, ¿sí? Para mí, yo siempre me visualizo con un hilo que me conecta a Dios y otro a la tierra. O sea, es un hilo que atraviesa todo mi cuerpo, me envuelve y me une. Y siento que en ese momento estas personas se desconectan como del enchufe de Dios para conectarse a lo que está alrededor. Y alrededor siempre nos van a mostrar escasez, miedo, angustia, preocupación. Entonces, en ese momento vuelven a sus centros, o sea, no se pregunten el por qué. Investiguen, pregúntense qué quieren, hacia dónde van, qué les hace feliz, porque a mí me funcionó el Reiki, la meditación, o sea, me comprometí conmigo misma. Pregúntense en ustedes qué herramienta les puede servir, porque a lo mejor lo que me sirve a mí no le sirve a Angie o a Chir, o sea, son cosas que, sí, analícense muy bien. De pronto, para algunas personas va a ser ir a misa, para otros será ir a la naturaleza. O sea, empieza a autoconocerte. Estos procesos nos llevan a conectar con nosotros y más allá de me quieren hacer daño, es qué estoy pensando y desde dónde estoy vibrando que estoy atrayendo este tipo de situaciones. Estoy conectando Estoy con conectando esto, con el miedo. amplificando total. Claro, en el subconsciente. Entonces es, ¿para qué atraje este tipo de situaciones? ¿Para qué atraigo este tipo de situaciones a mi vida? Ujú. Porque finalmente, o sea, como les decía hace un rato, no es Dios que nos quiere castigar, no, somos nosotros que necesitamos experimentar ciertos aprendizajes para nuestra evolución. Y otra cosa importante, no necesitas vivir situaciones difíciles para crecer. No lo necesitan, o sea, eso me lo han enseñado los ángeles y me decían, no necesitas vivir cosas duras. Tú te mereces todo y Dios tiene todo para dártelo. Ábrete a recibir, ábrete, la sanación. O sea, Dios no conoce enfermedad, ¿sí? Uno de los errores que cometemos es pedirle que nos sane cuando Él no conoce la enfermedad. A Él dale gracias por la salud. Entonces, eso fue otra cosa que empecé, en lugar de decirle, Señor, sáname, fue, Señor, muéstrame lo que es vivir en tu salud. Muéstrame lo que es vivir conectada a tu mente. Muéstrame lo que es amar como tú amas. Qué lindo. ¿Sí? Entonces es como, fue un proceso que me transformó, me llevó a florecer, ¿sí? Pero desde mi interior. Y cada situación difícil que elegimos, porque sí, o sea, aquí no se trata de buscar culpables, ni de que busques los culpables afuera, ni que tú te autocastigues, porque la culpa es de muy baja vibración. Permítete ser auténtica, auténtico, ámate, ama a los demás, permítete agradecer todo lo que la vida te está dando en este momento, tal y como es, tal y como es, o sea, cuando tú empiezas a agradecer hasta por el café de la mañana, la vibración cambia y los milagros empiezan a llegar. Sí, total. Y se me activa cuando hablo de eso. Y el tercer El ojo. tercer ojo, sí. Me da el cosquilleo que es como, ay, Sí, sí, tengo sí. que limpiar. Pero es eso, o sea, no entreguen su poder a nadie, ni al sacerdote. O sea, y agradezco, de verdad, agradezco a quienes me acompañaron y me apoyaron, ni a la maestra de yoga, ni nada. O sea, No, estamos literal. para acompañar, para sostener, pero finalmente el trabajo lo haces tú. O Exacto. sea, tú tienes que o sea, ponerte en tus zapatos y decir, ya, lo asumo y cómo salgo de esta. Totalmente. Y eso que dices me parece muy bonito, porque es como si nosotros tuviéramos acá una cantidad de espejos, ¿no? Enfrente. Sí. Y es como todos te están reflejando a ti, pero tú no le vas a poner el poder al reflejo del espejo, porque tú sabes que quien lo refleja es tú. O sea, es decir, tienes que volver a lo real, que es pues tu soberanía y tu capacidad de conectarte con la fuente y de generar y gestionar procesos internos que te permitan vivir en armonía. O sea, es decir, no es afuera, no son los espejos, que es el sacerdote, que soy yo, que es el médico, que es el otro. Ujú. Es como, ok, espérate un segundo, yo también puedo hacerme cargo. Si ustedes me pueden sostener como pilares,
pero al final esto me corresponde a mí. Eres tú quien tiene que hacer la tarea. Exactamente. Creo que eso me ayudó a salir del proceso, o sea, no dejar la responsabilidad todo porque, claro, en el proceso, nosotras que acompañamos personas la damos toda, ¿sí? Pero la persona decide si lo recibe o no, si lo toma o Exacto. no. Entonces, cuando tú te empoderas y dices, no, o sea, es que de verdad estoy siendo sostenida porque va a llegar, o sea, siempre llega, pregúntenle a Dios, o sea, porque, y los ángeles te conocen más de lo que tú te conoces. Entonces muéstranme, ya que ustedes me conocen tanto, lo que a mí me va a funcionar. Porque si para mí funciona caminar, para otros trotar, o sea, hablándole así en modo general, pero para unos puede ser la reprogramación, para otros puede ser el reiki, para otros puede ser los baños en hielo, para otros puede ser el pasar el incienso por la casa. Eso se aprendí de limpieza energética de una manera. Y al final, y mira que me encanta que traigas este tema a colación porque al final todo eso igual y son herramientas que a veces les damos el poder de, y si no tengo el incienso, entonces la casa va a estar mal, o este tipo de cosas, y es como, no, porque al final es el mismo juego, ¿no? De los espejos, es como te los tienes y son herramientas y te van a ayudar, pero realmente lo que potencia, lo que hacen esas herramientas es esto. Sí, así es. Sí, o sea, el poder está dentro de ti. O sea, suena cliché, pero es la verdad. Totalmente. Es verdad. Me encanta. Experiméntenlo, pónganlo a prueba, o sea, y en esto y en cualquier situación que estén viviendo, en Total. cualquier situación. Me encanta. Sí. Mi Julie, para finalizar este episodio, que además quiero decirles que Juliet fue una de las invitadas a, creo que fue el segundo o el tercer episodio del Closet Profesional, así que ustedes van a poder ver ahí un antes también y un después. Creo que eso fue mucho antes de que experimentaras varias de estas cosas. Tal vez en ese momento no estaba tan fuerte, tan afianzado. Lo estaba empezando a vivir. ¿Sí? Sí, Ok. sí, lo estaba, ay, sí, sí, ya lo estaba empezando a vivir. Ahí se nota la energía en esos videos un poquito diferente. Había gente que le caía gorda. Ok, ok. Ese es el antes, este y el después. Pero además ahí también te hice unas preguntas que siempre les hago a mis invitados al finalizar el episodio y te las quiero volver a hacer porque hoy eres otra, por supuesto. Entonces cuéntanos por favor un libro, una película, algo que nos recomiendes asociado con estos temas. Bueno, hay varios, pero el que me llega en este momento, uy, sí, Siddhartha de Hermann Hesse. Sí, Ok. es como la historia de Buda. Es maravilloso porque pienso que a todos nos sirve aprender un poco del desapego, ¿no? Ujú. Y en este proceso también viví el desapego de entrego, suelto, porque finalmente esto es solo un cuerpo. Yo soy mucho más que un cuerpo, hay un alma, es una energía y suelto. Entonces, Siddhartha. Cierto, Sí. ok. Cuéntanos con quién te irías a cenar, cualquier persona que esté viva o muerta, con quién te gustaría ir a cenar si tuvieras la oportunidad. Bueno, mi esposo no lo va a nombrar porque sí tengo la oportunidad todos los días, Veritas. todos los días, pero me iría a cenar, tengo tres, a mi abuelita materna, que me cuidó durante todo este proceso, mi papá biológico, que lo estuvo, y mi padrastro, pero no me gusta la palabra padrastro porque nunca lo vi así, Ok. a mi papá. Los invitaría a los tres porque sé que ellos me acompañan, que están ahí conmigo y que mi padre que se fue hace 8 meses, mi papá biológico cuando tenía 1 año, pero los invitaría a ellos porque desde allá se han convertido en mis guías. Entonces, la información que ellos me brindan es demasiado bella. Y a raíz también de este proceso que viví, pude empezar a sentirlos más cerca Qué lindo. y a conectar más con ellos y Hermoso. hacerles caso en algunas cosas. O sea, en esas señales, ¿no? Porque ellos no intervienen en nuestra vida, pero sí envían esas señales como de, ojo, por ahí no es, Ajá. pilas. Y ven, "Ah, no". Esas son ideas, porque estamos acostumbradas a lo físico, ¿no? A lo Así que es. percibimos, a lo que vemos, Ujú. sí, entonces, Ok.
¿Y qué crees que te diría tu niña de 7 años si pudiera entrar en este momento por esa puerta y abrazarte, a decirte algo hoy a la Juliet de hoy? Ay, que lo estamos logrando, porque mi sueño era ser médico, pero no era porque quisiera ser médico. Era esa necesidad de ayudar a otros a sanar, de conectar, de ser ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que me diría que lo estamos logrando, que construimos esa familia en la que tanto pensamos, esos hijos que tanto soñamos, porque siendo niña siempre fui muy maternal. Entonces, siempre era la cocinita, que Ujú. tener hijos, los bebés. Entonces, me diría que está muy feliz, que está muy feliz. Y hace una semana conecté con ella, entonces precisamente creo que es como ya lo hice el ejercicio hace una semana sin saber qué iba a pasar hoy, me diría eso, que lo logramos, que estamos creando esa vida, que estamos trayendo el cielo a la tierra, porque muchas veces sufrí porque yo decía, yo quiero tener un pedacito de cielo en la tierra y creo que en este momento ya estamos encaminadas a tener ese pedacito aquí. Qué bello. Y por último, ¿qué les dirías a las personas? Vamos a hacer esta pregunta de dos formas distintas. A ver, Ujú. uno, ¿qué le dirías a las personas que sienten que realmente están siendo víctimas o de magia negra o de brujería o ataques psíquicos o de energía discordante, que se sienten muy como victimizadas por lo mismo, ¿no? Que les han dicho como te Claro. quieren ver mal, quieren que no sé qué, que dejes de caminar, que lo que sea, que, ¿sabes? ¿Qué les dirías a ellos ahorita, digamos, después de haber transitado todo este proceso? Y ahorita te hago la otra pregunta. Sí, que no le crean a nada de eso. O sea, es solo información que llega, pero no le den poder. Más que no lo crean, es que no le den poder, no le den cabida en su mente. Y cada vez que lleguen esos pensamientos, porque yo sé lo que se siente y sé que da miedo, y en esos momentos uno llega a creer, incluso porque ni siquiera eres tú, o sea, es toda esta oscuridad que está ahí dando vueltas, ¿sí? Todo esto que no te pertenece, quiere verte de esa manera y es una forma de manipularte. Entonces, no le des poder y usa afirmaciones. O sea, a mí en esos momentos que intentaban llegar con cosas, yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor. Al principio no me salía. O sea, era difícil hasta esta afirmación. Y yo seguía, soy terca. Entonces, yo soy luz y la terquedad a veces es buena, porque para estas cosas funcionan. O solo veo a Dios, solo veo a Dios. Esto me lo dijo mi mentora en coaching y se me quedó, solo veo a Dios, solo veo a Dios, solo veo a Dios. Y llega un momento donde tú sientes que algo hace como ¡pa! Y sale. O sea, se cansan de como de tu energía porque tú te elevas, que ya, Claro, o sea, rompes el contacto con la frecuencia rompes. de ellos. Claro. Exactamente. Entonces no le des poder. Y el poder es eso, usa una afirmación, baila, bailar. Yo me acuerdo que en un momento que Angie me hace un análisis, al otro día volvíamos a hacer análisis, yo me puse a bailar porque estaban los chakras desequilibrados. Y cuando tú me revisaste, ya los chakras estaban alineados. Ujú. Entonces yo dije, sí, el baile sí funciona con una forma de mostrarlo y lo Total, pruebo. Ahora como ya lo sé hacer, entonces lo compro y digo, sí, ya se me alinearon. Entonces bailen, total. canten, salten, vayan a la naturaleza, pero no se queden ahí. Ujú. Y háblenlo, pero con gente que de verdad les ayude a salir y no, no, terrible. Y entonces, ¿qué Sí. vas a hacer? Y esa mucha y jue, y ese mucho y jue. O sea, no, 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 no. O sea, corten con eso. ¿Sí? Hay dolor. Además, porque si tú llegas y le dices a un ser que te ama, esta persona está haciendo esto, pues obviamente le va a doler y va a reaccionar muy así. Pero en ese momento tú dile, no, mira, ¿me quieres ayudar? Oremos. Total. Oremos. Sí. Mis papás cuando se ponían, pero ¿cómo así? Sí, o sea, se sentó en nuestra mesa, ¿cómo es posible? Yo, hagamos el rosario. Mi papá le Claro. encantaba hacer el rosario a mi mami. Entonces yo, porque después del el encuentro con Fátima, ahí sí me hago el rosario, ahí sí lo hago. Entonces yo, hagamos el rosario y Me mira, y nos encanta. tomamos un cafecito y ya. O sea, esa situación ya pasaba a otro plano. Ya, o sea, y subíamos frecuencia, ¿sí? Entonces, hagan eso, por favor. O sea, miren qué les funciona y pónganlo a prueba y no se rindan, porque muchas veces es la misma energía que quiere toda esa mala vibra que lo quiere a uno opacar y como que no, no lo hagas, qué pereza, que, o sea, no, no. Total. Además, recordando que los sentimientos, las emociones, los pensamientos son moduladores de energía.
Entonces, literalmente, uno muchas veces se hechiza a uno mismo volviendo a repetirse la misma historia. Entonces, vuelves a hacerte mucho daño, o sea, no solamente lo que llega de afuera, sino lo que estás generando hacia adentro. Y lo que tú dices me parece muy valioso, mi Julie, porque es como, ahorita estaba pensando, ¿no? En esa analogía, es como no llegar con una herida abierta, Ujú. ¿no? Así que te fracturaste o lo que sea, y comenzar a contarle a personas que no te pueden ayudar. Sí. Porque es que le cuentas y si Toca peinita. sí, exacto. Entonces le dices al tío, a la tía, a la abuelita y todo es terrible, terrible y tú pues te pones peor y peor. Claro. Pero si no estás yendo a alguien que realmente te Ujú. pueda ayudar a volver a tu centro, Sí. pues lo que va a pasar es que esa herida se va a intensificar muchísimo Claro, más. y No se va a ir duele. contaminando. Exacto, se Sí, contamina, o sea, se para la... contamina. Entonces, cuéntalo a gente que tú sientes que lo van a saber manejar, porque se necesita. O sea, se Exacto. necesita, se requiere tener tu equipo, Ujú. ¿sí? Y busca, sea el sacerdote, el padre, lo que tú sientas, ¿no? Eso sí, no vayan a ir, por favor, a sitios donde hacen este Sí, tipo de no, cosas, no te... porque vienen más cargados. Sí, no. Y por una experiencia que vivimos con mi padre hace muchos años, esta persona le ayudó a limpiar, pero después le envió cosas a mi papá. Eso es súper denso. Y solo lo pudimos quitar de verdad con sacerdotes, o sea, porque envían cosas que no son, y pues ya mi papá recuperó otra vez su poder y demás, pero eso fue hace muchos años, yo era niña y ni nos acordábamos y con este tema volvimos como en ese momento a hablarlo y como que ya, o sea, y fuimos muy claros en eso. Yo le decía, yo no voy a ir donde trabajan para la oscuridad. O sea, Claro. donde te dicen, porque es que tú ves un santo y tú ves a Arcángel Miguel y tú dices, ¿ya trabajan para la luz? No No necesariamente. necesariamente. Es verdad. Entonces, ojo con quienes, o sea, van y le piden ayuda. Además que Exacto, esos trabajos son costosos, o sea, no. O sea, no, exacto. no porque o sea, después te llega otra cosa y te traes pegado, no, o sea, los ángeles, los arcángeles nunca te van a pedir nada a cambio, ni siquiera una vela. O sea, la vela uno lo hace por ritual y es más para uno sentirse como que estoy haciendo un ritual y bueno, me estoy limpiando, me estoy purificando, pero los ángeles nunca te van a pedir nada. O sea, ¿qué tienes que tener? Fe y ir haciendo lo mejor posible y entender que es un proceso. Exacto, total. Sí, o sea, no es algo que va a pasar de un día para otro, o sea, Y es un proceso. hacerte responsable de ese proceso, que por eso me parece Sí. tan lindo poderlo aplicar en uno mismo, como para Sí. no tener que recurrir a personas como sin Claro. escrúpulos y demás. Sí, que eso era lo que tú me decías, ¿no? Yo te decía, sí, estamos en total sintonía. Total. Ya para finalizar, mi Julie, dos cositas muy puntuales. ¿Qué le dirías a los familiares o personas cercanas de alguien que está atravesando este proceso? Porque tú lo viviste y sabes justamente cómo se siente. Y de pronto algún mensajito final que nos quieres dejar. A los familiares, ¿verdad? Ajá. Mm. A los familiares, nada, que los apoyen, que oren mucho. La oración es de las cosas más poderosas. Si pueden meditar juntos, mediten, vayan al río, vayan al mar. O sea, busquen las cosas de la naturaleza y pídanle a Dios la sabiduría y el discernimiento para saber manejar la situación desde el amor y bajo su voluntad, o sea, bajo la luz, ¿sí? No vayan a buscar por allá sitios donde no corresponden, Ok. ¿sí? O sea, y oren, oren. El rosario es de las cosas más sagradas y lo que más me ayudó a mí en mi proceso con todo. O sea, es que fue todo, ¿no? Pero no se vayan, o sea, apoyen a la persona en ese momento. Y yo sé que a veces cansa porque uno se vuelve un poquito como, hay momentos donde ya uno se cansa además porque están atacando tu parte física, mental, emocional y espiritual. Entonces uno se vuelve como repetitivo, como cansón. Abracen, tengan paciencia o si no sabes qué decir, escucha, escucha. Que a veces el solo expresarlo ya ayuda un montón. Total. Sí. Ok. ¿Y un mensajito final que nos quieras compartir? Nada, que vivan, que disfruten la vida, que la gocen, que hagan lo que realmente les hace feliz, hagan el bien sin mirar a quién, ¿sí? O sea, hagan el bien. No importa si al de al lado le está yendo mejor a mí. Más bien pregúntate qué hizo esa persona para lograrlo y no qué hizo como de, "Oh, ¿qué estar haciendo?", ¿no? Sino ¿qué hizo? ¿Cómo lo logró? O sea, fue disciplinado, fue constante, porque es que tú no sabes lo que la otra persona está viviendo, ¿sí? Y lo que ha hecho para estar donde está.
si tiene que madrugar, si es que se esfuerza demasiado. O sea, tú no sabes la carga del otro. Entonces, no envidien, que para todos hay, todos cabemos en el reino de los cielos. O sea, abundancia hay. Que no la queremos recibir es otra cosa, pero para todos hay. O sea, en serio, hay y suficiente y de sobra. O sea, como para nosotros y un montón de gente más. O sea, que no han nacido todavía. Entonces, nada, disfruten la vida, conecten con la abundancia, agradezcan todo, porque muchas veces nos enfocamos solo en lo que nos hace falta y no en agradecer en lo que ya tenemos. O sea, incluso por el café, a veces, ay, no, pero es que yo quisiera que fuera en el sitio tal. No, pero es que el café puede ser el mismo aquí, allá, solo es como tú lo veas. Porque a veces vamos a un sitio así súper guau, que está bien, porque también nos conecta con la abundancia. No es que esté mal, ¿no? Es delicioso. Y hablo del café porque me encanta, pero disfrútatelo, agradécelo, porque qué tal tú en un sitio y todo como, ay, no, o en tu casa, no, pon musiquita, coge un cuaderno, o sea, hazte la vida más bonita, hazte la más liviana, no le jodas la vida a nadie. O sea, por favor, que eso sí, de verdad, me lo decían los ángeles, Arcángel Miguel es muy amoroso, pero muy contundente y es, no molesten la vida a nadie. O sea, sé que soy de Santander, entonces no jodan, para nosotros es normal, ¿sí? Entonces, eso, o sea, no se compliquen la vida. Problemas todos tenemos. Hay cosas por solucionar. Todo va a depender de cómo tú lo mires. ¿Sí? Perfecto. O sea, enfócate en lo bueno, en lo que ya tienes y no en lo que te hace falta, porque ese es un problema de manifestación. Porque empezamos, es que me hace falta esto, no, pero es que tú tienes un montón de cosas acá, agradece lo que tú ya tienes acá. De acuerdo. O sea, Lindo. ya, y te pones a hacer la lista, hoy tuve para el desayuno, voy a tener para el almuerzo, para la cena, tengo un techo, tengo cobija, ay, sí, pero es que eso no que, no, pero cuánta gente no está en la calle también. Y agradecer incluso lo que no tienes también es Lo que no poderosísimo. tienes. Claro, o sea, y ya verte y así emocionada, yo me emociono, o sea, yo salto cuando me estoy visualizando en algo. Por ejemplo, este viaje, yo me veía en el avión, yo me veía así, yo estaba como, ¡ay! Y los abrazos. Y me vine con combo, o sea, inicialmente lo iba a hacer sola y me vine con toda mi familia. Entonces, o sea, déjense sorprender. Ustedes eleven su vibración, que el universo se encarga de lo demás. O sea, Total. Me encanta. sí. Mil gracias, mi Julie Bella. Pues estás tan hermoso. Y gracias a ustedes también por ver este episodio. Por supuesto, si sienten que a alguien más le funcionaría, le gustaría escuchar esta información, pues pueden compartir. Nos vemos en un próximo episodio del Closet Profesional.